Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Un programa con consejos bíblicos para la familia. Y en esta mañana estamos con la serie No te rindas. Y recuerda que tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. El tema en esta mañana, algunas emociones relacionadas con el suicidio. ¿Has conocido a alguien, alguna familia que algún miembro se ha suicidado o ha querido hacerlo? Este es un tema difícil, un tema que pocas veces lo tocamos, pero es importante, recordando la serie No te rindas. ¿Conoces los medios de comunicación? Nuestro WhatsApp 811-590-9879. Toma nota. 811-590-9879. Nos puedes enviar un mensaje de audio. Nos puedes mandar también un mensaje escrito a cualquier hora que tú lo necesites. Te invitamos a escuchar también los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like y activa la campanita y comparte. En esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo este tema tan interesante. Algunas emociones relacionadas con el suicidio. Bueno, la Biblia, las Escrituras no utilizan específicamente la palabra suicidio, pero sí describen algunos casos de personas que les sucedió esto y describen el estado emocional y espiritual de aquellos que se suicidaron, así como aquellos que también desearon quitarse la vida. ¿Conoces a alguien que haya deseado quitarse la vida? Tal vez tú en algún momento de tu vida llegaste a pensar que pues estarías mejor si ya no seguías viviendo, pero déjame decirte que hay buenas noticias. En Cristo tenemos la respuesta a todas nuestras situaciones. Y tenemos el caso de el rey Saúl. Si tienes tú una Biblia en casa, podrás leer el libro de Primera de Samuel, en donde ahí nos narra toda la historia de el rey Saúl, cómo el pueblo pide un rey, Dios se los da, pero no era el rey Saúl el rey que Dios había escogido. Si tú lees la escritura, te podrás dar cuenta que la persona que Dios había escogido para ser rey, pues era David, aquel pequeñín que fue y luchó contra aquel gigante Goliat. Entonces, pues vamos a ver el caso de el rey Saúl que se quita la vida. Dice Primera de Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Bueno, vamos a ponerlos en contexto. ¿Cómo es que sucede esto? David ya había empezado a tomar fama, había tomado para sí algunos hombres y pues David ya empezaba a participar en algunas peleas, en algunas guerras. En el contexto de donde el rey Saúl se quiere matar es porque todos sus hombres habían muerto en batalla y lo venían siguiendo los filisteos. Y él sabía que si caía en manos de ellos, pues lo iban a
maltratar, lo iban a escarnecer, lo iban a lastimar. Es por eso cuando él ya se ve perdido, le dice ahí a su ayudante, a su escudero, saca tu espada y mátame. Pero este muchacho tenía gran temor. Finalmente, al ver que el escudero no lo mata, el rey Saúl pone su espada y se traspasa él solo. Al ver esto, el escudero hace lo mismo y también muere ahí. Mueren 3 hijos de Saúl, muere todos sus hombres y muere también su escudero. David venía un poquito más atrás y había liberado ahí a parte del pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocasiona que una persona quiera llegar a este punto. La mayoría de las veces cuando una persona intenta suicidarse es por una gran depresión en su vida. ¿Qué es una depresión? Bueno, es un trastorno del estado de ánimo, el cual le trae a la persona sentimientos de tristeza. Es una discapacidad derivada de problemas mentales. Los que estudian esto dicen que las mujeres son las que caen más en depresión y personas menores de 45 años. ¿Cuáles son los síntomas? Ponga atención. Bueno, los síntomas son tristeza, pérdida de interés, cansancio exagerado, sentimientos de culpa y también irritabilidad. Así es que si ha usted visto estos síntomas por ahí, pues hay que prender un foquito rojo. Buenos días, hermano José. Adelante con el tema. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, esperando que disfrutemos juntos escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie No te rindas y el tema algunas emociones relacionadas con el suicidio. Familia, respecto al suicidio, en el Antiguo Testamento, la Biblia registra varios casos: Abimelech, Sansón, Aitofel y Judas en el Nuevo Testamento, y presenta a cada suicidio como un individuo cuya conducta no se debe imitar. Si bien la Biblia no prohíbe específicamente el suicidio, proclama la santidad de la vida. Podemos ver Génesis 1, 26 al 28 y el Salmo 8, 5, y declara categóricamente que el pueblo de Dios debe elegir la vida en lugar de la muerte. Deuteronomio 30, 15 y 19. El derecho a dar vida y a quitarla le está reservado a Dios. Job 1:21. Compárese con Éxodo 20:13 que dice: no matarás. Los creyentes son llamados a permanecer firmes en medio de las pruebas. Segunda de Corintios 12, 7 al 10 y Filipenses 4, del 11 al 13. Moisés, Números 11, 14 y 15, Elías, Primera de Reyes 19, 4 y Job 6, del 8 al 11 y Jonás 4, 3. Le pidieron a Dios la muerte, pero en cada uno de los casos Dios se negó. Veamos también cuáles son las emociones relacionadas con el suicidio. A pesar de que las Escrituras no utilizan específicamente la palabra suicidio, sí describe el estado emocional y espiritual de los que se suicidan. Por el temor a la venganza, por haber iniciado un levantamiento o derrocamiento en contra del rey David, como lo veremos más adelante. Temor a la humillación. Abimelech, Jueces 9:54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató, y su escudero lo atravesó y murió. Temor a la venganza.
por haber iniciado un levantamiento en contra del rey David, Ahitofel, dice 2 de Samuel 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. En primer lugar, Ahitofel, su nombre significa hermano de necedad. Era consejero del rey David y se unió a la rebelión de Absalón en contra de su padre David. El rey David oró para que su consejo fuera entorpecido y comisionó al fiel Usaí, cuyo nombre significa rápido, de Usa o don de fraternidad, para que ayudara a los sacerdotes Sadoc y Abiatar a contrarrestar el consejo de Ahitofel. Este aconsejó a Absalón de seguir a David. No obstante, Usaí, por la intervención divina, persuadió a Absalón para que no siguiera el consejo militar de Ahitofel, el cual regresó deshonrado a su casa en Gilo, puso las cosas en orden ahí y se ahorcó. Cuando David escapó y dejó Jerusalén en manos de Absalón, Usaí se le unió con lloro y lamento, 15:32, y David lo envió de regreso para engañar a Absalón, 15:34. Su consejo al hijo del rey le dio tiempo a David para establecer nuevos cuarteles y reunir fuerzas para aplicar una nueva estrategia. Podemos leer en casa el capítulo 17. Familia, reflexiona como cuando actuamos en contra de alguien que no se lo merecía y después la culpa no lo deja dormir y esa emoción aumenta descontroladamente, llegando a querer abrir la puerta falsa. Sin embargo, después de repasar todas y cada una de las emociones que afectan hasta este punto, está prohibido rendirse. Definitivamente no se rinda. Eche mano de sus promesas como la que acabamos de ver en Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Busque el perdón de Dios y de las personas que perjudicó. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso queremos comunicarles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a que escuchen los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. También les invitamos a congregarse en una iglesia para que escuchen la palabra de Dios, para que Él nos guíe en todas nuestras circunstancias difíciles. Pero si no tienen o no la encuentran, nosotros les ayudamos. Solo contáctenos a través del WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879. Pero estemos listos, porque Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, mi hermano José, y seguimos con este tema tan interesante, algunas emociones relacionadas al suicidio. Y podemos ver en la palabra de Dios que hay varias personas que se suicidaron, aunque la palabra suicidio, como decíamos al principio,
no viene como tal. Pero tenemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 16, una historia muy interesante de una persona que llega al trono, pero pues llega de la forma equivocada. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 16, del 15 al 19. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y situaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Entonces, pues es muy interesante ver los motivos que llevaron a este hombre a suicidarse. Si usted tiene una Biblia en casa y puede leer el libro de los Reyes, ahí en el capítulo, los primeros versículos del capítulo 16, pues nos dan el contexto de este rey que era un sirviente del rey, y mientras el rey había tomado y estaba por ahí borracho, pues viene y lo mata. Y no solo lo mata a él, mata a toda su familia, a toda su gente, a todos sus parientes, y no a solo los parientes, también mató a los amigos. Así es que, bueno, este hombre realmente había hecho algo muy malo delante de los ojos de Jehová. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así es que este hombre cosechó de aquella maldad que había hecho, y sabiendo de antemano que ya venía todo el pueblo en contra de él, pues quemó la casa real, y él ahí adentro. Y de esta manera este hombre muere. Muchas personas buscan el suicidio cuando tienen esa emoción del temor a la venganza. Si hicieron algo malo, saben que pues va a haber venganza, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño allá en el pueblo de mi papá, seguido había alguien que mataba a alguien más, a otra persona, y preguntábamos que por qué lo mató, y bueno, era una venganza porque esa persona había matado a alguien de su familia. Y las venganzas seguían por años, y seguía muriendo la gente que muchas veces no tenía nada que ver con lo que provocó ese problema, pero por el solo hecho de ser familiares, pues morían en manos de los asesinos, y unos a otros, asesinos de sus familiares, una familia contra otra familia. Y es triste, es complicado cuando esta emoción de la venganza pues llega a alguna familia. Si alguien que nos está oyendo está ayudando a alguna persona que en este momento esté pasando por una depresión, queremos animarle. Queremos decirle que no todo está perdido, que siga ayudando. Muchas veces podrá rescatar a alguien que tenga ese deseo intenso de el suicidio. La emoción de la depresión es devastadora. Tal vez para alguien que no está pasando por esto pudiera decir que pues que ya se ponga las pilas y que deje eso. Pero déjeme decirle que tenemos una esperanza, y esa esperanza es Cristo. Dios
envió a su Hijo a la cruz a pagar por todos los pecados del mundo. Es un regalo precioso que si usted todavía no lo tiene, yo le invito en esta mañana a que busque a Dios, entréguele su vida a Cristo y entréguele su problema, su necesidad a Dios. No estará en mejores manos que en las de Dios, y Dios sabrá de qué manera va a empezar a resolver y a poner en orden su vida poco a poco. Gracias, hermano José. Adelante. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros. Y continuamos con la serie No te rindas y el tema algunas emociones relacionadas con el suicidio. Familia, continuamos con las emociones. Culpa severa y remordimiento por traicionar al Señor Jesús. ¿Se acuerdan de Judas? Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Judas no se arrepintió como el apóstol Pedro cuando negó al Señor, pero fue al Señor por su perdón. Judas no lo hizo, mostrando de esta manera que no era creyente. Temor al castigo severo. El carcelero de Filipos, ¿recuerda? Allá en Hechos 16, 27 al 28. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Si vemos los versos anteriores, vemos que Pablo y Silas fueron cruelmente azotados y luego el encargado los metió en el calabozo. ¡Qué recepción en la primera ciudad donde predicaron el Evangelio! El carcelero tenía órdenes estrictas y no iba a permitir que escaparan, de manera que los mandó a la celda de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El hecho de que Pablo y Silas estuvieran cantando en el interior de la prisión da un significado muy especial al gozo en Hechos. Compárese el Salmo 42:8. De noche su cántico estará contigo. Su oración e himnos no solamente eran escuchados por Dios, sino también los presos estaban escuchando y oyendo todo lo que ellos hacían. Esta liberación sobrenatural recuerda a las experiencias del apóstol Pedro en el capítulo 5, 18 al 20 y 12 del 3 al 11. Lo que sucedió esa noche fue algo poco común para una cárcel. Hubo un terremoto que sacudió la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas cayeron de todos los prisioneros. Puesto que el carcelero era responsable de cualquier evasión de los presos, sacó la espada y se iba a matar. El temor es un catalítico muy poderoso, así que en el momento en que empiece a tener pensamientos de suicidio, aprópiese de este proverbio: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. El temor, temblar, no es la misma palabra para reverencia delante de Dios. El temor del hombre lo atrapa en el sentido de que las acciones propias se ven controladas o confinadas por éste. Es mucho mejor confiar en Jehová porque ello produce seguridad. Las palabras será exaltado, está seguro,
estará protegido, la seguridad en el Señor quita el medio del hombre. Familia, hay que reflexionar sobre el hecho de que estamos viviendo en el tiempo de la gracia y de lo maravilloso de este tiempo, ya que los brazos de Cristo están abiertos para recibirnos tal como somos y como Él, con su cuidado, nos restaura. Recuerda lo que Pablo y Silas hacían después de ser azotados cruelmente y metidos en la celda de más adentro y puestos los pies en el cepo. Estaban orando y cantando, alabando al Señor para que hiciera su voluntad en ellos. Y luego se acerca el carcelero y se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Familia, reflexionemos en la pregunta del carcelero y hagamos lo mismo, buscando la salvación. Familia, nos despedimos, todo el equipo de Suena Familiar, agradeciéndoles su amable atención, invitándoles al siguiente programa con el tema ¿cuáles son algunos mitos en cuanto al suicidio? Bendiciéndoles en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that